Luego de varios días de dejar secar al sol, ya tenemos listas las briquetas. Así que vamos a empezar a probar briquetas versus leña. Vamos a probar el rendimiento como siempre. Y para eso instalamos la Salamandra Rocket. Como les decía, tengo instalada la Salamandra Rocket, la vacía. Vamos a cargarla con briquetas y a comprobar todas las temperaturas que podemos lograr. Y por supuesto el rendimiento que va a tener la briqueta comparado con la leña. Ya cargamos la salamandra con un poco de papel, unas maderas finas y una briqueta. No tenemos una cámara de combustión muy grande, así que vamos a arrancar con una briqueta. Le vamos a poner el encendedor que hicimos para estufa Rocket abajo y empezamos con las pruebas, gente. Bueno, gente, ahí está arrancando. Vamos a empezar a quemar y vemos qué tal funciona. Y vamos comparando las temperaturas que podemos lograr. Ahí, amigos, como ven, como la cámara de combustión es bastante chica, lo que hice fue romper la briqueta a la mitad. Y está empezando a encender. Fíjense el tiraje que tiene esta salamandra. Es espectacular. A ver si pueden escuchar el ruido del tiraje que hace. Ya se está sintiendo el calorcito. Ahora vamos a empezar a medir temperaturas con el termómetro digital. Fíjense. No hemos quemado ni dos briquetas. Y ya tenemos arriba de 160 grados. Fíjense. Ahí está quemando una. Le vamos a meter una más. Y vamos a seguir calentando. Fíjense, presten atención al sonido. Cómo se incrementa la llama cuando cerramos la tapa. Escuchen bien. Se puede escuchar excelente el tiraje. Le hemos abierto al máximo. Cuando cerramos la tapa hace mucho más tiraje. Está levantando mucho más temperatura. A ver. 173. 138. 129. Ahí vamos calentando. Ahí dejamos unas briquetas precalentando. Vamos a tomar de nuevo temperatura. Ya estamos en casi 250 grados. Arriba, 192. Impresionante cómo va levantando temperatura. Es una máquina de quemar esto. Miren cómo va quemando las briquetas. Hace muy buen tiraje. Ya dejamos estas que se vayan secando mejor. Recuerden que tienen que dejarlas secar muy bien. Continuamos, gente. Fíjense las temperaturas que ya vamos logrando. Vamos quemando unas 6-7 briquetas y la verdad que las temperaturas van subiendo tremendamente. Las vamos rompiendo para que se quemen mejor y la verdad que rinden muy bien. Aunque la tenemos a fondo la salamandra para que vaya quemando, podríamos regular de abajo la entrada de aire. Bien, gente, ya vamos más de media hora. Estamos cerca de los 270 grados. La verdad que quema muy bien, pero veo que no levanta tanta temperatura como la leña. Ya quemamos casi la mitad de las briquetas. Está bien que yo la tengo, como les dije, quemando con todo. Se puede regular el aire de abajo, pero yo quiero probar realmente lo que rinde. Vamos a hacerle un poco más de llama, a ver si logramos temperatura más alta. Después comparamos con la leña. Bueno, gente, después de una hora ya casi quemamos todas las briquetas. La temperatura bajó un poquito porque no le seguimos agregando. Estamos en 220 grados, 210. 16 briquetas, más o menos una hora 5, una hora 10, todavía queda un poco. Y lo que noté también es que no estaban del todo secas, había que haberlo dejado un poco más secar todavía. Así que bueno,
Voy a dejar algunas sin quemar y después probamos con leña para sacar las conclusiones finales. Vamos a probar con leña blanda. Después podríamos probar, porque esto rendiría mucho más con una leña, por supuesto, más dura, que dure más la llama. Así que bueno, dejamos que se enfríe y después probamos con leña. Ahora tenemos preparada leña. Conseguimos una leña ni muy blanda ni muy dura. La picamos un poco fina porque la cámara de combustión es chica. Más o menos media bolsa, porque queremos equiparar el peso aproximado de 16-17 briquetas. Esta leña es un poco más pesada, así que eso un poquito más ya equipara la cantidad de briquetas. Ahora vamos a encender con leña y probamos el rendimiento. Mismo procedimiento, gente. Usamos el encendedor que tenemos para la Rocket y ahí ya está arrancando con leña para probar el rendimiento. Vamos a esperar un rato que agarre temperatura. La primera conclusión: cuesta más arrancar, por supuesto, la leña es un poco más gruesa, pero ya está tomando temperatura. Ya le vamos a sacar el hisopo, ya está apagado, ya arrancó la estufa. Ya va tomando temperatura, así que bueno, vamos a dejar que vaya subiendo la temperatura y comparamos. Media hora de encendido, gente, y esto va como un soplete. Fíjense las temperaturas. Estamos logrando temperaturas un poco más altas que con las briquetas. 328 ahí. Nos queda todavía leña, así que vamos a seguir haciéndole fuego para ver las temperaturas que logramos finales. Ahora sí, amigos, ya casi 40 minutos que encendimos la estufa y estamos logrando temperaturas muy superiores a las briquetas. Fíjense, en los lugares clave está pasando los 320 grados. Un rato más porque ya se nos va a acabar la leña y hacemos la prueba similar a lo que fue la briqueta, que fue una hora más o menos de encendido, y hacemos las conclusiones finales. Ahí terminamos de poner el último pedazo de leña que nos quedaba. Ya vamos casi 55 minutos de encendido y fíjense las temperaturas que estamos logrando. Son muy superiores a lo que es la briqueta, por supuesto. Tengan en cuenta que en las dos pruebas la salamandra la puse al máximo, o sea que queme lo más, que haga la más llama posible. Y bueno, creo que vamos a llegar más o menos al mismo tiempo de duración con la leña y con las briquetas, porque faltan 10 minutos y ya puse el último tronco que quedaba. Fíjense, ya está quemando ahí y después ya se acaba el equivalente al peso que habíamos ocupado en las briquetas con leña. Así que bueno, vamos a dejar un rato más que se queme y hacemos la evaluación final de lo que pienso y lo que probé para ustedes, la comparación briquetas caseras con leña en la salamandra. Bueno, gente, como les anticipé, 1 hora y 5 minutos de encendida la estufa. Ya queda el último tronquito y se quema. Como conclusiones finales, ya lo vieron, no costó más el encendido con leña, pero obviamente las temperaturas que logramos con las briquetas es inferior que a la leña. Tengan en cuenta, y les repito, que yo le di al máximo a la estufa, o sea que queme lo más posible, pero para que sea la prueba similar. Más o menos metí el mismo peso de leña que de briquetas, y esta es la conclusión que saco. La briqueta es un complemento, está muy bueno para mezclar con leña. Si queremos lograr más temperaturas tenemos que mezclarlo con leña, porque briqueta sola no vamos a lograr las temperaturas pasando 300, 350 grados, como vieron que logramos con la leña semidura. Tampoco es una leña del todo dura, es una leña semidura, y podríamos haber probado con pino también, o una leña más dura. Pero bueno, esas son las conclusiones. No se olviden que esto es totalmente reciclado, que es prácticamente lo que está tirado. Así que bueno, espero que les sirva
y voy a seguir experimentando con distintas composiciones también de las briquetas. Eso también puede cambiar mucho. Y bueno, hasta ahora lo que para mí rinde totalmente mucho más es el pellets. Así que bueno, gente, por ahora damos por finalizada la prueba. Espero que les sirva la información, los datos que les dejo.